Entonces ya estamos grabando. Buenos días, señor presidente. Entonces, pues la primera pregunta que le quería preguntar era, pues usted es un hombre que no necesita introducción, pero pues para aquellos que no lo conozcan, que estén viendo esto, me gustaría que nos contara un poquito de usted, a qué se dedica, dónde estudió, alguno de los cargos en los que ha estado. Cuéntenos un poco de eso. Hombre, Abraham, primero, muchas gracias. Mi saludo. Con mucho gusto le respondo estas preguntas, pero hágame preguntas corticas, porque si me hace una pregunta abierta, yo hablo muy largo y por respeto a usted quiero ser muy precisito. Yo No, ya estoy tranquilo muy que no hay viejo. problema con que se extienda. Eso no hay No, problema. Lo que quiero hay ser muy tiempo. precisito. Yo ya estoy muy viejo, tengo 68 años, imagínese. Me crié en el suroeste de Antioquia en esa violencia política. Estudié en el colegio Jorge W. Me gradué de bachiller, fui el mejor bachiller. Me eximieron de todas las materias. Hice Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia. Y ya viejo, no pude ir joven porque mataron a mi padre. Ya mayor hice el posgrado de Administración y Gerencia del Harvard Extension School y los niveles de negociación de conflictos. Salido de la gobernación de Antioquia, estuve un año de Senior Associate en el Saint Anthony's College de la Universidad de Oxford. Y pues yo toda la vida he sido empresario privado en el sector agropecuario y he hecho esta carrera pública que he querido hacerla con honestidad y patriotismo y algo se ha contribuido a Colombia, me controvierten mucho, pero ahí vamos en la tarea, querido Abraham. Ah, listo, perfecto. Bien, entonces ya vamos a ir como con las preguntas ya más concretas relacionadas más a mi proyecto. Entonces, le quería preguntar, pues, como sabemos, existen muchas estrategias y políticas que ayudan a los países a desarrollarse, así como un montón de indicadores para medir el desarrollo de un país. Pero según usted, ¿cuál cree que son los principales factores que permiten que un país se vuelva más rico? Yo diría que hay unas constantes que hay que adaptarlas a los momentos. Los países necesitan tener seguridad y la seguridad tiene que ser integral. Seguridad física, seguridad jurídica. Nadie invierte si no tiene seguridad jurídica y política, que el país tenga estabilidad política y que no tenga, por ejemplo, discursos hostiles contra el sector privado, que es el que crea riqueza y produce recursos para poder hacer política social. Por supuesto, yo defiendo mucho la seguridad porque la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos, todo el mundo la necesita. Y en la historia de la humanidad no se ha inventado nada que pueda competir con la iniciativa privada para poder alimentar de recursos las políticas sociales. Ahora, en el tema de la pandemia se dice, todo cambia. Por supuesto, vamos a tener más economía digital, más trabajo en casa, seguramente menos turismo ejecutivo, un replanteamiento de las relaciones humanas. Me da la impresión a mí que a pesar de que nos vacunemos por el miedo a los otros virus que puedan sobrevenir, la mascarilla se va a imponer, el distanciamiento. Tenemos que buscar cómo tenemos calidez en las relaciones humanas a pesar de la mascarilla y de la distancia. Buscar la calidez en medio de esas restricciones. Nuestra época exige un cambio de fuentes energéticas. El calentamiento global nos obliga a darle prioridad a las fuentes de energía alternativa, solar, eólica, el cuidado de la selva, de los ríos, de los animales. Pero esos cambios, el gran esfuerzo educativo, todos los días avanzar más en información, en curiosidad científica en los niños. Los trabajos científicos empiezan despertando curiosidad en la mente del niño, pero quedan constantes. Queda la constante de la seguridad, queda la constante de la iniciativa privada, de las políticas sociales. Yo diría que son constantes, no obstante los cambios habrá.
Ok, listo, totalmente de acuerdo. Entonces, siguiente pregunta. Según los científicos, el cambio climático está empeorando, lo que significa que la humanidad necesita reducir sus emisiones de carbono, además de ser sostenible. Entonces, le quería preguntar, ¿cree usted que la sostenibilidad debería desempeñar un papel más importante en una economía? ¿Y cómo cree que esto podría implementarse sin perjudicar o interrumpir el crecimiento y desarrollo de una economía? A ver, alguien que tuvo la oportunidad, el inmenso honor de ser presidente de Colombia, como en mi caso, tiene que responder por lo que hizo. Yo creé 200.000 familias guardabosques para proteger la selva, se les remuneraba. Si hay coca en la selva, la destruyen, cuidan la recuperación de la selva y se les paga. Eso funcionó bien. El presidente Duque anda ahora con la idea de crear guardianes ambientales y pagarles con ingresos solidarios. Alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿qué hicimos? Expulsamos de allí a la guerrilla de los paramilitares e hicimos 9 pueblos indígenas con las comunidades indígenas y creamos el programa Familias Guardabosques. Yo creo que eso fue muy importante. El país empezó la producción de energía eólica con un pequeño parque, Jepirache, en La Guajira, gracias a los estímulos tributarios de nuestro gobierno, parque que montó Empresas Públicas de Medellín. También se empezó y se dio un gran avance a los biocombustibles, al alcohol, carburante para motores proveniente de la caña de azúcar y al biodiesel, un diésel proveniente de palma africana. Hicimos unos esfuerzos bien importantes, los sistemas de transporte masivo en muchas ciudades colombianas para poder frenar el uso del transporte individual. Hoy por hoy, me parece que el presidente Duque tiene un programa muy ambicioso de reducción de emisiones. El país en este tiempo, el presidente Duque ha avanzado mucho en energía solar y eólica. Va a dejar más del 14% del total de la generación proveniente de esas fuentes. Están sembrando 180 millones de árboles. Van a reactivar el turismo a las zonas ambientales. Me parece que el programa Artemisa para proteger la selva es bueno. Ojalá lo complementen rápidamente con los guardianes ambientales remunerados con ingresos solidarios. Diría yo que son algunas de las políticas que me parecen buenas, Abraham. El reducir emisiones no afecta el cambio climático, no afecta la economía. Hay que saberse adaptar. Porque mire, Colombia, por ejemplo, tiene mucho carbón. El carbón vale hoy poco y tiene menos usos en el mundo. Habrá que pensar también en una adaptación que puede ser generar energía con carbón en el país, pero con unas plantas con un rigor científico que capturen las emisiones y no las lancen al medio ambiente. Ahora, todas las energías alternativas no nos pueden llevar al extremo de olvidarnos del petróleo y del gas. Es muy difícil encontrar un hogar europeo que no tenga gas. Y es el continente más comprometido con el medio ambiente. Y en Colombia hace falta no menos de 5 millones de familias que tengan conexión de gas. Y hoy la disponibilidad de petróleo y de gas en el país, las reservas son muy bajas. Entonces, por el hecho de impulsar las energías alternativas, no podemos olvidarnos de la búsqueda de petróleo y gas. Ok, ok, totalmente de acuerdo. Entonces, siguiente pregunta. Actualmente en todo el mundo han surgido muchos líderes nacionalistas y proteccionistas que no necesariamente están de acuerdo con el concepto de la globalización, pero ¿qué piensa usted al respecto? ¿Cree que la globalización debería desempeñar un papel más importante en la economía? ¿Y cómo cree que esto podría implementarse sin dañar o destruir las industrias locales? Qué tema tan difícil, porque el mundo está más interconectado. Esta conversación que la estamos teniendo nosotros, usted en Bogotá y yo en Río Negro, Antioquia, nos evita habernos trasladado en un avión, usted haber venido a mi casa, yo haberme ido a Bogotá.
y la podríamos tener igualmente ahora si usted estuviera en el Japón o en China. Es un mundo interconectado. Entonces uno diría, la globalización es inatajable, hay que ajustarla. Por ejemplo, hay que ayudarle a las industrias locales para que no sean devoradas por las transnacionales, etcétera, etcétera. Y seguramente va a haber revisiones. Hay que partir de la base de reconocer que es un mundo interdependiente, interconectado, pero no ser fanático, ni para rechazar la globalización, ni para defenderla a ultranzas. Hay que hacer ajustes. Si un país en un momento tiene que defender sus industrias, pues defiéndalas. Pero también si por defenderlas se llega al extremo de premiar la ineficiencia, se le hace daño al consumidor. O sea que esto tiene que tener equilibrios, Abraham. Listo, totalmente de acuerdo. Entonces, durante el 2008 ocurrió una de las crisis más grandes de los últimos años que se ha llegado a comparar con la Gran Depresión. Sin embargo, bajo su administración, se logró evitar las consecuencias de dicha crisis, por lo menos en Colombia, e inclusive la economía llegó a crecer, por lo cual le quería preguntar cuáles cree usted que fueron las claves para que esto sucediera en un país como lo es Colombia. Cuando llegó esa crisis, nosotros teníamos bien preparada la economía. Habíamos trabajado desde el 2002 hasta el 2008 que llegó esa crisis. La economía había llegado a crecer cerca del 7%. La crisis nos encontró bien preparados. Estaba muy fortalecido el sistema financiero. El país tenía buenas posibilidades de endeudarse. Teníamos definidas políticas que veníamos aplicando de tiempo atrás, que hubo que crecerlas, por ejemplo, familias en acción, como redes de protección social. Y los inversionistas tenían mucha confianza en Colombia. En esa crisis, economías de México, de Brasil y de Chile se pusieron en negativo. La nuestra bajó el crecimiento de casi el 7 al 1.9, pero creció. Y ya el año siguiente estaba en 4.4. O sea que yo diría que no fueron soluciones mágicas surgidas de la crisis, sino que la economía venía preparada de tiempo atrás. Ok, ok. Y por cierto, pues felicitaciones por su buen manejo de la economía. Entonces, aquí quiero hacerle otras preguntas más relacionadas como con, digamos, sus opiniones. Entonces, le quería preguntar, ¿quién es su economista favorito de todos los tiempos y cuáles son algunas de sus políticas o ideas que cree que deberían implementarse hoy en día? Pues yo diría que muchos. Cuando uno estaba en la universidad, pues estudiaba Keynes, en su momento fue muy afortunado. La teoría de la eficiencia competitiva que empieza en Ricardo. A Adam Smith hay que estudiarlo porque lo pone a uno a pensar. Yo diría que hoy la contradicción no debe ser entre el empresario y el Estado, sino poner de un lado al empresario en sociedad con el trabajador y del otro lado al Estado. Me parece que los últimos, ¿cómo se llama aquel norteamericano que en el siglo pasado habló mucho de la competitividad de las naciones? Friedman, creo que es. No, yo lo tengo aquí. Ujú. Me pareció bien importante. En Colombia los ha habido muy buenos. Yo le rindo un homenaje a uno recientemente fallecido, a Roberto Junguito. Me ha gustado mucho el espíritu pragmático de Alberto Carrasquilla. Ok, ok. Listo, ¿Cómo entonces es que se sí, llama aquel de la Competitiveness of the Nations? competitividad de las naciones, Vamos a ese. buscarlo a ver.
No me acuerdo, pero es que me suena esto. Déjeme, yo lo busco. Listo, dale. Yo lo estoy buscando aquí. Dale, Competitividad de las naciones. Un momentico. tranqui. Aquí está. La agentada con Dialet. La competitividad de las naciones, el nuevo diario. Michael Porter, hombre. Michael Porter, ok. Michael Porter. Ok, ok. Claro. Listo, listo. Los tendré en cuenta para buscarlos. Una Entonces, gran. Claro. Hay listo. un libro de Mario Vargas Llosa que se llama El regreso de la tribu. Se llama El regreso de la tribu. Yo lo leí hace 2 o 3 años, o 4 años, recién lo sacó, que es una colección de ensayos sobre pensadores liberales, que es bien importante tenerlo en cuenta. No es una novela, es una colección de ensayos, porque después de eso tal vez le leí Tiempos Recios sobre el derrocamiento del presidente, ese sí es novela histórica, sobre el derrocamiento del presidente Arbenz en Guatemala. Pero antes, el llamado de la tribu, el llamado de la tribu. Es bien importante, recomiendo leer ese libro porque es una colección de pequeños ensayos sobre pensadores liberales en el significado filosófico de la palabra. Ok, ok, lo voy a tener en cuenta. No, no lo había escuchado, pero tenga por seguro que lo voy a leer. Entonces, listo. Siguiente pregunta. Entonces, ¿qué tipo de bienes y servicios cree que debería proporcionar el gobierno y qué cree que debería proporcionar el sector privado? ¿Dónde cree y cómo debería haber una línea divisoria entre lo público y lo privado? Yo creo que América Latina ha vivido las épocas del Estado omnipotente, que todo lo quiere hacer y todo lo puede y fracasa. Cuba, Venezuela. Chile está ahora en una discusión porque los enemigos de la Constitución de Pinochet, que la quieren cambiar ahora en el proceso constituyente, dicen que el Estado juega un papel muy subsidiario. Entonces quieren ponerlo más fuerte. Ojalá se lleguen a un punto de equilibrio. No lo vayan a volver Estado omnipotente. Yo creo que el Estado tiene que participar en muchos temas, pero sin afectar la creatividad del sector privado. El Estado dé estímulos tributarios, fiscales, para desarrollar energías nuevas. Ayude con proyectos, financiando proyectos de investigación, pero no prive la creatividad del sector privado. El Estado financia la educación de los más pobres, pero no cree monopolios como el de FECODE. El Estado garantice que haya salud la misma, buena para todos, para el rico y para el pobre, pero no sea el único prestador. En fin, yo no tengo como una línea clara para decir esto es lo del Estado y esto es del sector privado, porque algunos decían, no, el Estado solamente en justicia, en defensa. Los otros decían justicia, defensa, salud y educación. Y lo otro el sector privado. Muchas veces necesita el Estado promotor. El doctor Carlos Lleras Restrepo, presidente de Colombia, tuvo mucha claridad en eso. Entonces tuvieron el IFI, el Instituto de Fomento Industrial. La idea era, esta empresa no la puede crear el sector privado. El Estado la va a crear, pero después se la vende a los particulares. Yo creo también en eso, en el Estado promotor, pero no en el Estado omnipresente y no en el Estado que anule la creatividad del sector privado. Ok, ok, listo. Entonces, siguiente pregunta. Como todos sabemos, algunos países son más ricos que otros
Entonces, ¿cuál crees que es el país que tiene la mejor economía? ¿Cómo lograron esto y por qué cree usted que tienen la mejor economía? Y pues también su definición de qué es una economía buena. Bueno, una economía buena es una economía en la cual los individuos están creando y sienten que hay condiciones para crear, que hay un Estado que los estimula a crear, una sociedad que los estimula a crear, y entonces van agregando valor permanentemente. Se mantienen en algo que se llama el mejoramiento continuo, permanentemente están avanzando. Creo que en los Estados Unidos fue un gran ejemplo. Está por examinarse en todas las causas del crecimiento de China, pero para mí esa es la mejor economía, la que se mantiene en ese proceso de mejoramiento continuo. Listo, totalmente de acuerdo. Yo también opino que Estados Unidos es una economía excelente, un ejemplo para el resto del mundo. Entonces, listo. Siguiente pregunta. Entonces, según las Naciones Unidas, hay 193 países, de los cuales, ¿cuál cree usted que tiene el mejor líder o lideresa y qué políticas, ideas o aspectos le gustan más de él o ella? Hombre, no sé, no sabría decirte hoy por hoy. Eh, Siendo presidente de Colombia, pues yo conocí muchos líderes. Conocí al presidente George Bush, que fue muy solidario con nosotros. Le destaco dos condiciones: la solidaridad y la confianza. Conocí a José María Aznar, muy firme en la lucha contra el terrorismo. Le destaco la lealtad y la firmeza. Conocí al presidente Ricardo Lagos de Chile, de una izquierda moderada, democrática, yo diría que de una visión humanista de la política. Le destaco su equilibrio. Nunca se dejó jalonar de radicalismos. Aprendí mucho del espíritu democrático, empresarial y social del presidente de Brasil, el anterior a Lula, que era Cardoso. En fin, muchos, muchos. Ok, ok. Y listo, la última pregunta, que, bueno, entonces, en mayo de 2020, el Foro Económico Mundial presentó una propuesta llamada El Gran Reinicio, que recibió mucho escrutinio de muchas celebridades o de líderes mundiales y fue elogiada por celebridades o miembros de la realeza y entre muchos otros. Entonces, ¿qué piensa usted sobre este plan y qué aspectos del mismo cree que deberían y no deberían implementarse? No lo tengo bien claro. Me comentas algunos puntos de ese reinicio. Sí, claro. Entonces, digamos que es un plan que, digamos que su principal objetivo es, tiene un énfasis como muy en la, una sociedad más equitativa, en, digamos que también en ayudar a luchar con el cambio, a luchar contra el cambio climático y pues entre eso también tiene políticas para, digamos que reducir las divisiones de paga entre, digamos, hombres y mujeres, también, digamos que ayudar a, pues, en general mejorar la calidad de vida de muchas personas y, Correcto. Yo te respondo ahora. La democracia exige superar discriminaciones. Y la más odiosa de todas es la discriminación a la mujer. Yo creo en la igualdad, pero con creatividad, en la igualdad de oportunidades. Si en nombre de la igualdad se anula la creatividad del sector privado, lo que hacemos es igualar a todo el mundo, pero en la pobreza. Venezuela propuso que iba a superar la pobreza.
acabó con el sector privado y se quedaron sin recursos para enfrentar la pobreza. Creyeron que les alcanzaba lo del petróleo y no les fue suficiente. Y ha pasado la pobreza allí del 40 a más del 90. Entonces, lo del cambio climático no se puede discutir. Eso hay que aplicar rigurosamente todas las políticas de protección ambiental. Ok, sí. No, y digamos que ese plan, se me olvidó decir una cosa que digamos que me parece que le quita un poquito de validez al plan, que pues primero, como le decía, los economistas no lo apoyan mucho, digamos que la mayoría de la gente que lo apoya son celebridades y miembros de la realeza británica, y pues eso no es malo, pero digamos que por lo menos en mi caso yo no estimo mucho a la gran mayoría de celebridades y pues la mayoría de los economistas no les gusta mucho el plan porque digamos que en sí plantea como, digamos, la forma en la que plantea distribuir la riqueza es, digamos que un poquito en contra de algunos de los principios de, pues, del libre mercado y de la innovación, todo. Y pues también el hecho de que digamos que la única persona conocedora del tema, que pues sería, y que lo apoye, que sería Klaus Schwab, el director y fundador del Foro Económico Mundial, pues el hecho de que sea el único que lo apoye, pues digamos que dice mucho de ese tipo de planes. Y también hay una cosa que no me gusta para nada de ese plan y es que es bastante sesgado porque digamos que no los documentos o videos promocionales del plan cuentan como todo este gran reinicio comienza tan pronto el presidente Joe Biden gane las elecciones y derrote a Trump. Entonces, digamos que nomás con eso, pues me parece que no lo hace lo suficientemente objetivo y pues también, Así como no se pueden negar los cambios, tampoco se puede negar la buena herencia. Alberto Lleras tenía una frase hermosísima en su libro de memoria, en su producido que la voy a buscar. ¿Aló? sí, ¿ya me ¿Me está escucha? oyendo, hijo? Ah, listo, listo. No es que por un segundo Sí, se, déjenme se a ver si trabó. busco la frase de Alberto Lleras, que es bien importante. Listo, listo. Un momentico a ver si busco la frase de Alberto Lleras. Vale, listo. ¿Me está escuchando? Sí, ya lo escucho mejor. Sí, es que la conexión se pone un poco débil. No se puede inventar una nación nueva, como si no tuviera cimientos y ruinas, y como si los padres no hubieran vivido, sufrido y trabajado sobre ella. Ok, ok. A mí Linda frase, personal, ¿no? sí, sí. A mí personalmente, una de mis frases favoritas, no recuerdo bien quién la dijo, creo que fue como Keynes o alguien así, un economista, o tal vez fue Friedman, un economista reconocido, dijo que el socialismo funciona, pero solo cuando tienes el dinero de los otros, después ya deja de funcionar. Lo dijo Margaret Thatcher. Ah, Thatcher, eso, ya. Socialism works until you run out other people money. Exacto. Funciona mientras usted acaba la plata ajena. Sí, así es, tal cual. Claro. Mm, Abraham, muchas gracias. Comunícate con Laura Medina, mi jefe de prensa, para que cuando tengas esto lo publiquemos en mis redes y lo listo, subamos a mi página. listo, con mucho gusto, ¿Cuántos señor. años tienes, hombre? Yo tengo 15 años. Ah, estás muy adelantado para estar tan niño. Sí, Saludos sí. a tus padres y muchas gracias. Listo, señor presidente. Eso haré. Muchas gracias, Ellos Abraham. lo quieren Muy mucho, agradecido. entonces estarán felices con su saludo.
Hombre, muy, muy amable. Muchas gracias. No, gracias a usted por su tiempo.